Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, como ya hace 15 días les había dicho que si el Señor lo permitía, nos iba a compartir 2 enseñanzas en los 2 sábados que iba a estar nuestro hermano Alberto. Estuvo viajando. Hermanos, y bueno, como vimos ya hace 8 días, hermanos, y bueno, después de la mutualidad, que los hermanos compartieron varias cosas que complementaron la enseñanza que vimos hace 8 días, hermanos, pues ya que los hermanos me pidieron que se podía estar hoy aquí nuevamente, hermanos, sentí el Señor poder completar un poco el tema que estamos viendo, que es acerca del evangelismo y el discipulado. Entonces, hace 15 días compartimos una enseñanza acerca de la necesidad de proclamar el mensaje del evangelio, la urgencia con la que nosotros debemos hacer llevar este mensaje que trae salvación a los hombres. Y hace 8 días estuvimos viendo este texto de Mateo 28. Veamos cómo el Señor aquí nos da un mandato para hacer discípulos. El idioma original es mientras nos funciones en nuestras labores del día a día. Es una responsabilidad de todos, no es únicamente para los hermanos que están llamados a algún ministerio particular, para los ancianos, para los que predican o para los diáconos, sino que es una labor de toda la iglesia. Todos estamos llamados a ser discípulos. En nuestro trabajo, en nuestros hogares primeramente, nos damos cuenta de cómo muchas veces algunos piensan y tienen el deseo de salir a otro lugar su esposa, su esposo, sus familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, aquellos que están necesitados del mensaje del evangelio. También veíamos el versículo de Juan 14:15, que el Señor nos dice allí que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces veíamos que muchas veces fallamos en esta labor porque tenemos poco amor por el Señor. No guardamos este mandamiento de hacer discípulos. Lo ignoramos y somos negligentes en esta labor que el Señor nos ha dado. También vimos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es discipular? ¿Por dónde empezar? ¿Y a quiénes puedo discipular? Entonces, hermanos, hoy con la ayuda del Señor, bueno, después de lo que los hermanos compartieron en la mutualidad, yo quisiera compartir una enseñanza que se titula ¿Cómo discipular? Porque aún pueden quedar varios interrogantes, también pueden quedar varias cosas que pueden confundirnos, ¿no? En cuanto a este tema, hermanos. Lo que decía, vuelvo y lo repito, no lo hago porque los hermanos no lo hagan, sino para exhortar y animar a aquellos que estamos fallando en esta labor de hacer discípulos. Entonces, que el Señor hoy pueda hablarnos por su palabra, hermanos. Entonces, Mateo 28:19 nos dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el mandato del Señor es hacer discípulos. Veamos que un discípulo es un seguidor de algún maestro, y el Señor aquí nos manda a hacer discípulos para Él, no discípulos para nosotros, no personas que nos sigan a nosotros, que sigan nuestra enseñanza, sino que nosotros podamos llevarlos a Cristo. Por eso veíamos que el discipulado, y citando a un hermano que da una enseñanza acerca de esto, veamos que discipular no es transmitir información únicamente, ni tampoco es darle un curso a alguien acerca del discipulado. Tampoco es únicamente evangelizar o repartir un folleto, eso no es hacer un discipulado, no es cumplir la labor que el Señor nos ha dado, sino que discipular es llevar a las personas a Cristo, a conocer la verdad y que esa verdad lo transforme hacia como ha ocurrido en nuestras vidas.
Veamos también que para llevar a cabo esta labor es importante un ejemplo en nuestra vida. No vamos a poder llevar a las personas a Cristo y muchas veces las personas no nos van a querer escuchar si nuestra vida no es coherente de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que la palabra nos habla acerca de Cristo, ¿no? De si nuestra vida está siendo conformada a Cristo o no, porque muchas veces queremos hacer discípulos y muchos de nosotros ni siquiera hemos sido discipulados, ni siquiera nos hemos sentado a los pies del Señor, ni siquiera nuestras vidas han sido transformadas. Entonces va a ser una dificultad para nosotros. Entonces podemos ver que nuestro mayor ejemplo en esta labor, en este deseo de hacer discípulos para Dios mismo, lo tuvo el Señor Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Veamos también que es importante el negarnos a nosotros mismos, que por falta de amor hacia los demás, nosotros no llevamos a cabo esta labor por falta de amor a Dios, porque tenemos bastante amor por nosotros. Nos cuesta negarnos. Entonces por eso nosotros debemos ver nuestro ejemplo, que fue Jesucristo mismo. Jesús es nuestro ejemplo de vida. Recuerdo, no estoy seguro si fue John Locke o algún otro hombre que el Señor usó a lo largo de la historia, que era una persona que tenía bastante conocimiento, que era un ejemplo de vida en diferentes áreas. Y muchos decían que era una persona admirable. Y él dijo, no me admiren a mí, si quieren encontrar un verdadero ejemplo de vida, lean los 4 evangelios. Ahí está el verdadero ejemplo de vida para todos los hombres. Jesús es nuestro ejemplo de pasión por los perdidos. Jesús es nuestro ejemplo de hacer discípulos. Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo semejante a nosotros y se entregó a una muerte de cruz. Entonces podemos ver que en Jesús hubo una negación, que es algo importante para poder llevar a cabo el discipulado. ¿Cómo voy a discipular si no me niego a mí mismo? Si vivo únicamente para mí, si únicamente estoy pensando en alcanzar mis metas y no en los propósitos de Dios. Cuando el propósito principal de Dios, como lo veíamos hace 15 días con cada uno de nosotros, es darle testimonio a aquellos que no le conocen. El propósito de Dios con la iglesia es darse a conocer en medio de los impíos, a las personas que están perdidas. Dios obró en nuestra vida para que nosotros también podamos dar testimonio a los demás. No únicamente para que seamos cristianos que viven felices, que viven para sus propias comodidades, no. Dios nos salvó para que también nosotros podamos proclamar el mensaje y que otras personas también puedan ir allí al cielo con Él. Entonces Jesús se negó a sí mismo. Para nosotros poder discipular debemos negarnos a nosotros mismos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, ese ejemplo de negación. También Jesús tenía coherencia en lo que hablaba. Él hablaba y todo lo que hablaba Él lo vivía. Nosotros hemos leído en el Sermón del Monte como el Señor daba enseñanzas, pero esas enseñanzas el Señor no únicamente se las decía a sus discípulos como algo teórico, sino que también fue una experiencia en la vida de ellos. Por eso al final, en el capítulo 7 de Mateo, dice que muchas personas de los que escucharon ese sermón se maravillaban de la enseñanza del Señor, porque Él enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos. Entonces Jesús tenía coherencia. Para nosotros poder discipular debemos tener una coherencia en nuestro andar, en nuestra vida, no únicamente ser personas que recitan una doctrina, que es importante conocer la doctrina correcta que se nos ha revelado en la Escritura, pero no únicamente eso, sino que eso haya transformado nuestra vida, que haya una coherencia en nuestro andar de acuerdo a la verdad que hemos recibido. Jesús también fue un ejemplo de servicio. Ahí en Mateo 20, en el versículo 26, los discípulos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor en el 26 le responde: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces Jesús fue un ejemplo en el discipulado porque Él sirvió, hermanos. Si nosotros queremos llevar a cabo un discipulado completo, ¿cómo lo podemos hacer? Sirviéndole a las personas, sirviendo. Si no hacemos eso, vamos a fallar. Jesús también tuvo compasión por las multitudes. Si no tenemos compasión por las personas, no vamos a poder cumplir la labor que Dios nos ha encomendado. En Mateo 9:36 dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al contexto, el Señor dice que debíamos orar para que el Señor enviara obreros a su mies, o sea, personas que pudieran cuidar de lo que Dios quería obrar, personas que pudieran encargarse de la obra de Dios. Entonces el Señor tuvo compasión. Si nosotros no tenemos compasión, no vamos a llevar a cabo la labor de Dios. También, ¿qué otra cosa hubo en el Señor Jesús como nuestro ejemplo? Jesús tuvo paciencia. Hermanos, discipular no es una labor fácil. Muchos de nosotros tal vez le hemos compartido el Evangelio a varias personas. Hemos visto que le hemos compartido 1, 2, 3 veces y sus vidas siguen iguales. Y tal vez en nuestro corazón nosotros ya los desechamos. Dijimos, no, tal vez ya que se pierda porque no quiso obedecer. Pero el Señor no fue así. El Señor no es así. El Señor tuvo paciencia. Nosotros podemos ver que la vida de Pedro era una persona con su temperamento bien particular, ¿no? Él era una persona bien impulsiva, hacía declaraciones. Y ese carácter, bueno, lo hacía que él mismo tropezara varias veces. Y en Lucas 22:31 nosotros podemos ver cómo el Señor allí le dijo a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor no desechó a Pedro, a pesar de que Pedro era impulsivo, de que Pedro falló, Pedro lo negó, pero el Señor fue paciente con él. El Señor lo restauró. Luego el encargo del Señor a Pedro, ¿cuál era? Que él apacentara las ovejas del Señor. Ya después de que el Señor resucitó, él le preguntó que si lo amaba. La respuesta del Señor era, bueno, si me amas, entonces cuida del rebaño mío. Volvía el corazón de Pedro hacia sus hermanos. Entonces nosotros podemos ver que nuestro mayor ejemplo para llevar a cabo un discipulado de una forma correcta lo podemos encontrar en los evangelios. Nuestro Señor Jesús tuvo esto, tuvo servicio, tuvo amor, tuvo compasión, tuvo paciencia con sus discípulos, con aquellos que le seguían, que eran incrédulos en muchas ocasiones, pero el Señor no los desechó, el Señor mismo continuó caminando con ellos, los afirmó, y luego estos hombres, al ver lo que el Señor había hecho en ellos mismos fueron y hicieron lo mismo, todas las naciones. Por eso hoy en día nosotros también podemos estar aquí por el testimonio de los apóstoles. Nosotros tenemos nuestra Biblia que es parte de eso. Y claro, nosotros podemos decir, bueno, si nos comparamos con el Señor Jesús, todos nos vemos como personas inútiles y fracasadas. Y no es para menos, porque nos estamos comparando con el Santo, con Dios hecho hombre, con aquel que caminó en perfección en la tierra. Nosotros podemos ver este ejemplo de cómo el Señor discipuló y ahora nosotros debemos también procurar hacerlo de la misma manera. Y no solo el Señor lo hizo de esta forma, sino como le decía, los apóstoles tuvieron este ejemplo de vida y ellos mismos hicieron lo mismo con los seguidores de Cristo a lo largo de la historia. Entonces nosotros podemos encontrar también otro ejemplo y es uno que estaba leyendo y me pareció apropiado que nosotros lo viéramos, que es la vida del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo llevó a cabo el discipulado, cómo Pablo cumplió la labor que Dios nos había encomendado allí en Mateo 28. Entonces vamos a ver un poco acerca de la vida del apóstol Pablo.
de cómo nosotros podemos discipular o cómo debemos discipular a las personas. Nosotros podemos ver el testimonio de la vida del apóstol Pablo, quien era un perseguidor de la iglesia, una persona que era, él se describe como un fariseo, una persona que era rígida en cuanto a la ley, alguien que no podía permitir que se dijera algo que pareciera contrario a las enseñanzas de Moisés. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia. Nosotros podemos ir a Hechos 9 y ver la conversión del apóstol Pablo, que es algo que es bien importante. Pablo iba de camino a Damasco. Y de camino a Damasco se le apareció el Señor Jesús. Dice que él se cayó de su caballo en el que iba y escuchó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice que Pablo quedó ciego y fue llevado a la ciudad y allí estuvo por un tiempo, pero el Señor más adelante dice que él envió a un discípulo llamado Ananías. En el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo es llamado por el Señor Jesús. Lo primero que el Señor hace es decirle a uno de sus discípulos allí en Damasco que se acerque a Pablo para darle el mensaje que Dios le había mandado, de decirle cuánto él debía sufrir por causa de la obra de Dios. Y Ananías dijo: no, Señor, ¿yo qué voy a ir por allá? Si este hombre es un perseguidor, este hombre es una persona que trae cartas para encarcelar a los que te seguimos. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías cuestionó tal vez lo que el Señor podía hacer en la vida de Pablo, y así tal vez muchas veces somos nosotros. Nosotros pensamos que discípulos pueden llegar a ser únicamente aquellas personas que parecen un poco correctas o un poco piadosas, pero a veces el Señor tiene otros planes. El Señor puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar o a entender. A veces tenemos tal vez de pronto un familiar que es tal vez blasfemo hacia el Señor. Nosotros le rechazamos, pensamos que Dios no puede obrar en su vida, pero resulta que tal vez más adelante él pueda ser una persona que pueda llevar a cabo la obra de Dios. Entonces es importante ver esto. Pablo se convirtió. Ananías le llevó el mensaje de parte del Señor, él recobró su vista, y Pablo más adelante, hay también un trabajo bien importante de parte de Bernabé, que lo vemos en Hechos 11, que dice que Bernabé estaba con la iglesia en Antioquía, consoló la iglesia en Antioquía, pero luego después en el versículo 25 de Hechos 11, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces Pablo se convirtió, dejó de ser un perseguidor de la iglesia, ahora ser alguien perseguido por causa del testimonio de Cristo.
Y Bernabé lo acogió. Ananías también, bueno, de pronto a regañadientas fue y cumplió la labor del Señor. Pero Bernabé, aquí vemos algo bien importante. Él fue hasta Tarso a buscar a Pablo para traerlo, para que estuviera con ellos en la iglesia en Antioquía. Tal vez lo discipuló. Pablo fue una persona discipulada, primeramente por la circunstancia que ocurrió. Recibió la palabra del Señor y luego la iglesia trabajó en esto. Vemos el trabajo de Bernabé. Entonces Pablo fue discipulado para posteriormente él hacer lo mismo. O sea, Pablo le tuvieron paciencia, Pablo le tuvieron compasión, a Pablo le tuvieron amor. Y él después fue y hizo lo mismo. Pablo empezó a fundar diferentes iglesias en varias partes y él aprendió estas características. Primero, vamos a empezar a ver cómo Pablo se entregó completamente a la labor de hacer discípulos. Pablo se negó completamente a sí mismo, Pablo tuvo paciencia, Pablo tuvo amor, Pablo tuvo servicio, que son las mismas características que vimos en el Señor Jesús, de cómo discipular, que también puedan ser una enseñanza para nosotros, que podemos preguntar cómo hacerlo, pero a veces debemos también entender cómo se hizo en la Biblia, cómo lo hizo nuestro Señor, cómo lo hicieron los apóstoles, porque para nosotros es más fácil aprender viendo un ejemplo, que a veces aprender únicamente de forma retórica. Nosotros podemos tener paso 1, hacer esto, paso 2, esto otro, paso 3, esto otro, pero si vamos a la Biblia podemos ver el ejemplo de cómo se hizo, cómo el Señor Jesús lo hizo, cómo el apóstol Pablo fue discipulado y posteriormente él fue a hacer lo mismo en las diferentes iglesias que el Señor le permitió fundar y en las cuales él sirvió. Entonces Pablo fue un discípulo y él se entregó completamente al Señor Jesucristo. Nosotros podemos leer ahí en Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo le dice a los filipenses que aunque él, dando un ejemplo, como no importa si mi vida sea derramada en libación como un sacrificio, por ver la fe de ustedes, eso me produce gozo. No importa si yo tengo que perder mi vida con tal de ver, de seguir viendo que ustedes están creciendo en la fe. No importa eso. Pablo entregó completamente su vida a la labor de hacer discípulos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder discipular si ni siquiera somos capaces de entregarnos nosotros mismos? El Señor Jesús se entregó. El apóstol Pablo ahora entregó su vida. Él ahí en la misma carta a Filipenses dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia hoy las desecho y las estimo como basura? ¿Cuántas cosas aún nosotros seguimos guardando en nuestra vida? Seguimos preocupados por nuestras comodidades, nuestras labores, nuestros propósitos y no nos hemos entregado al Señor. ¿Cómo vamos a poder cumplir esta labor de hacer discípulos si no nos entregamos? Podemos ver el ejemplo de entrega en el Señor, podemos ver el ejemplo de entrega del apóstol Pablo. Una vez su vida fue alcanzada por el mensaje del Evangelio. Lo triste es ver que muchos de nosotros decimos que el Evangelio nos ha alcanzado, que el Evangelio nos ha transformado, pero no nos hemos entregado a la obra de Dios. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar mi trabajo? ¿Debo dejar de estudiar? Hermanos, y como veíamos hace 8 días, el Señor, ese mandato enfático de id, es la palabra, bueno, en el original es yendo. O sea, no es una cuestión de dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino de poner prioridades en nuestra vida. Eso es entregarnos al Señor, entregarnos para la labor que Él nos ha mandado que hagamos. ¿Cuál es nuestro propósito principal en las cosas que hacemos? Ser exitosos, ser reconocidos o vivir para cumplir la obra de Dios. Eso es entregarnos a Dios, morir a nosotros mismos. Veíamos ese pasaje hace 8 días de que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Cómo vamos a cumplir la labor que Dios nos ha encomendado de la gran comisión de hacer discípulos si no nos hemos entregado a nosotros mismos? Si tal vez aún seguimos pensando en guardar cosas para nosotros y nos cuesta darle todo a Dios, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras familias muchas veces. Tenemos muchos ídolos aún en nuestro corazón que nos impiden llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado. El apóstol Pablo se entregó completamente. Él decía: no me importa, mi vida puede ser entregada en libación, derramarse completamente con tal de que ustedes crezcan en la fe y sigan experimentando ese gozo de una vida transformada. Pero muchos de nosotros eso no nos interesa. Para nosotros es más importante otras cosas que ver a las personas creciendo en la fe, que compartirle a aquellos que se están perdiendo acerca de las buenas nuevas de Cristo. Discipular a nuestra familia nos es difícil porque no nos hemos entregado a nosotros mismos. Estamos aún guardando muchas cosas en nosotros. Había algo que decía Pablo Jiménez que es bien interesante. Él decía: lo único que necesitamos para servir a Dios lo podemos resumir en una sola palabra, en una palabra muy sencilla. Lo único que necesitamos para servir a Dios es todo. Necesitamos entregarnos completamente. No podemos seguir diciendo: voy a servirle a Dios en este momento, cuando tal vez me gradúe de mi carrera, cuando consiga el trabajo de mis sueños, cuando pueda ir a cierto lugar. No, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos y entregarnos al Señor. Si no hay una entrega, no vamos a poder discipular. ¿Cómo vamos a hacerlo? El Señor lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo. Ahora nosotros debemos hacerlo. ¿Cómo vamos a discipular? Entregándonos completamente. No cumplimos la labor de Dios porque no nos hemos entregado. ¿Qué otra cosa hizo el Señor? ¿Y qué otra cosa también nos muestra la Biblia que hizo el apóstol Pablo? De cómo él discipuló. Pablo se dedicó a la enseñanza. Vemos ahí en Mateo 28:20 que el Señor también nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces veíamos hace 8 días también que el Señor nos dice que debemos enseñar todas las cosas, no solo algunas cosas ni nuestras cosas favoritas. En Hechos 20, desde el versículo 17, allí el apóstol Pablo está dando su discurso de despedida a la iglesia en Éfeso. Y desde el 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y a enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo más podemos discipular? El Señor Jesús le enseñaba a sus apóstoles las cosas acerca del reino, pero el apóstol Pablo también se entregó completamente a la enseñanza para poder llevar a cabo un discipulado de una forma correcta, como Dios no lo deja en la Escritura, ¿no? Hay más abajo en el versículo 27, bueno, desde el 25 de Hechos 20, él dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Pablo les enseñó todo el consejo de Dios, ¿no? Y es algo que deja una medida bastante alta. Nosotros decimos, bueno, vamos a discipular. Nos disponemos, nos hemos entregado a Dios completamente. Ahora el Señor dice que para poder llevar a cabo el discipulado debemos enseñarles a las personas, ¿no? Y Pablo deja una medida bastante alta. Él dice, les he enseñado todo el consejo de Dios. Les había enseñado bastante. Nosotros podemos empezar a disculparnos y a sacar excusas para decir, bueno, yo no soy el apóstol Pablo, yo no tengo todo el conocimiento que tiene el apóstol Pablo, no necesito tal vez hacer una escuela de teología de tantos años para poder discipular a alguien, para poderle enseñar, así como el Señor Jesús lo hizo, así como el apóstol Pablo lo hizo, como lo hicieron los demás apóstoles. Y aún, a veces las mujeres pueden decir, bueno, pero la enseñanza es únicamente para los hombres, entonces no debo hacerlo yo. Hermanos, y hace 8 días Alberto también lo decía en la mutualidad. El reto o el llamado de Dios a discipular nos debe llevar a nosotros a querer conocer más acerca de Dios, a estar más preparados para poder enseñarle a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces veíamos que todos tenemos un círculo de influencia. Tenemos hijos, nuestros cónyuges, tal vez empleados, amigos del trabajo, compañeros de estudio. Y el Señor nos dice que todos debemos enseñar. Y a veces nosotros, bueno, pero yo no sé tanto. Podríamos ver el ejemplo de la mujer samaritana o del gadareno. Ellos que fueron y dijeron lo que habían conocido. ¿Qué conocían ellos? Que Cristo Jesús había venido al mundo para salvar a los pecadores. Eso podemos enseñarlo. Podemos empezar por eso. Es el mensaje más importante. ¿Ya se lo compartió a sus hijos o no? Tal vez porque nunca se ha entregado a Dios. Nosotros debemos enseñar para llevar a cabo un discipulado como la Biblia nos lo ordena. Y esto nos debe llevar a prepararnos, como lo decía el hermano hace 8 días. A veces también lo dijo algún hermano que muchas veces varias personas pueden decir, bueno, pues mi hijo está creciendo, está haciendo ciertas preguntas un poco difíciles, tal vez mi hijo entró a la universidad y llega con preguntas un poco raras, y lo que yo le digo es, bueno, el domingo va y le pregunta al hermano Pablo David o le pregunta a Alberto. Hermanos, cuando es nuestra responsabilidad como padres poder enseñar a nuestros hijos en nuestras casas. Los hombres, todos tenemos esa responsabilidad de prepararnos, de conocer más la palabra de Dios para poder enseñar a aquellas personas que nos rodean. Ahora, las mujeres que dicen que tal vez no pueden enseñar, hermanos, nosotros podemos ver el ejemplo de Timoteo. Ahí en Timoteo 2, en 2 Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos que Timoteo era una persona que era enseñada por su madre y por su abuela acerca de las cosas del Señor Jesús, acerca del Evangelio. Ahí en 2 Timoteo 3:14, Pablo nos lo afirma diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo conocía las escrituras desde niño. O sea, quiere decir que su madre y su abuela se esforzaban por enseñarle, por instruirlo en el camino de la piedad. Esa es nuestra labor para llevar a cabo un discipulado como la Biblia nos lo ordena. Nadie va a poder llegar a conocer a Cristo sino a través de la Escritura. Pablo en Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no de otra forma. Entonces, si nosotros no nos esforzamos en conocer la Escritura, en conocer más acerca de Dios para enseñarle a aquellos que nos rodean, hermanos, vamos a fallar en la labor que Dios nos ha encomendado de hacer discípulos. El apóstol Pablo se entregó completamente a la enseñanza.
Sabemos que el Señor le dio una revelación bien amplia. Hermanos, pero nosotros, si nos esforzáramos por conocer más a Dios, tal vez podríamos entender más la Escritura, hermanos. Pero a veces lo único que esperamos es que el domingo venga el hermano y nos enseñe algo y no procuramos nosotros diariamente profundizar en la palabra de Dios. Ni siquiera pienso que tal vez de pronto muchos no tendrán ni siquiera un plan de lectura bíblica para conocer qué es lo que Dios nos habla. Y así, ¿cómo van a poder enseñar a sus hijos? ¿Cómo van a poder discipular a sus esposas, a su cónyuge tal vez incrédulo, si no conocen la Escritura, si no procuran con diligencia aprender lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Cómo vamos a discipular si no estamos procurando conocer la Escritura? Por eso tal vez estamos fallando. ¿Cómo discipular? Enseñando. El Señor dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. El apóstol Pablo lo hizo, el Señor Jesús lo hizo. En Hechos 1 vemos que el Señor, después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles las cosas acerca del reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo tal vez muchos de nosotros pasamos enseñándole a nuestros hijos las cosas acerca del reino de los cielos, acerca de la Biblia? Si sacamos el tiempo, únicamente estamos pensando en el afán del día a día porque no nos hemos entregado al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a discipular si no nos entregamos al Señor y si no le enseñamos a aquellos que nos rodean? Todos estamos llamados a hacerlo, no únicamente los hermanos que presiden en la iglesia, sino todos, en nuestras casas, mujeres como hombres, todos estamos, a todos se nos ha dado esta responsabilidad. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo para discipular? Sirvió, así como el mismo Señor Jesús, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El apóstol Pablo se entregó al servicio. Vemos que Diego también nos decía hace 8 días que muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, vamos a compartirle a una persona, vamos a llevarlo al Señor únicamente como para traer un trofeo y decir, mire, yo sí cumplo la labor que Dios me ha encomendado, pero no me preocupo por esa persona como tal. Por eso el apóstol Pablo era un ejemplo de servicio. Ahí en Hechos 20, en el versículo 18, él dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pablo se entregó al servicio al Señor completamente y también a las personas que lo rodeaban. No fue únicamente una persona que llegaba, les enseñaba, les decía las cosas acerca del reino de los cielos y se iba, sino que él se preocupaba por ellos, él les servía. Así como el mismo Señor Jesús se preocupó por sus discípulos, lavó incluso sus pies, el apóstol Pablo sirvió en medio de las iglesias que el Señor le permitió fundar. Así él llevó a cabo un discipulado de una forma correcta. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo esto mismo? ¿Estamos sirviendo a los demás? ¿O únicamente estamos tal vez llevando a cabo la labor de Dios de una forma mediocre? Diciendo, bueno, yo ya repartí un folleto, lo entregué, le dije el evangelio a esta persona, pues lo dejo. Pero tal vez la persona tiene necesidad y necesita mi servicio. Necesita ayuda en algún aspecto de su vida. Yo lo puedo hacer, pero yo digo, bueno, eso a mí no me incumbe. A mí lo que me incumbe es compartir el evangelio y ya. No, necesitamos servir también para poder llevar a cabo un discipulado de una forma correcta. Si nosotros no hacemos esto, vamos a fracasar. Muchas veces nuestros hogares necesitan ver o necesitan algún favor de parte de nosotros y nosotros nos negamos a hacerlo. Pero si no lo dice algún hermano, tal vez ahí sí. Entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos de los incrédulos si no les servimos? Si no estamos dispuestos a ayudarles en las necesidades que tengan. Veamos también que discipular va a involucrar nuestra vida, pero también va a involucrar muchas veces también nuestros recursos. Si estamos compartiéndole a alguien con necesidad y únicamente le decimos, bueno, vaya en paz,
que Dios lo sacie, yo voy a estar orando por usted, y no damos de nuestro dinero para ayudar en las necesidades. Santiago dice: ¿cómo mora el amor de Dios en vosotros? Debemos servirle a las personas. Si no servimos, no vamos a poder llevar a cabo un discipulado de una forma correcta. El servicio es importante. Ahí en Hechos 20:34, que es un discurso bien importante, ¿no?, que da el apóstol Pablo allí en su despedida a la iglesia en Éfeso. Él dice: antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo se esforzaba en trabajar y él lo dice, ¿no? Él podría tener el derecho para poder vivir de la obra, pero él dice que él trabajaba con sus manos. En otra parte, en Tesalonicenses, dice que él no quería ser gravoso a nadie, sino que si él podía trabajar con sus manos, él lo iba a hacer para sustentar a aquellos que lo rodearan, que lo rodeaban a él, que lo acompañaban también. Pablo les servía. No únicamente les enseñaba, porque a veces nosotros pensamos que eso es discipular, enseñar y ya, pero no estamos dispuestos a servirle a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso debemos tomar esto como ejemplo que vemos en la vida del Señor Jesús y en la vida del apóstol Pablo, si queremos llevar a cabo un discipulado de una forma correcta. ¿Qué más tuvo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tuvo paciencia, como lo vimos en el Señor Jesús. El apóstol Pablo tuvo paciencia también por diferentes iglesias que él les compartió el mensaje del evangelio, se afirmaron en la verdad, pero se apartaron después por causa de algunas enseñanzas extrañas. Eso lo vimos nosotros y está en Gálatas 4:19. El apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice: no me interesa volver a sentir dolor por causa de ustedes, volverles a enseñar, volverles a exhortar, volverles a animar, con tal de que Cristo sea formado en ustedes. Pablo les había enseñado el evangelio, ellos habían sido arrastrados por las falsas enseñanzas de los judaizantes, pero esto no impide, Pablo no dijo: bueno, los voy a desechar, los voy a dejar ya que se vayan con los judaizantes. No, Pablo tenía amor por ellos. ¿Qué hizo? Les escribió, los confrontó, los animó para que regresaran a la verdad. Pablo dice que sufría nuevamente dolores de parto por ellos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos discipular, pero le predicamos a una persona una vez? Tal vez nos escucha y el próximo fin de semana lo vemos andando de una forma diferente. Nosotros decimos: no, pues ya lo dejamos a que se pierda. No procuramos insistir para que el Señor se forme en él, para que el Señor lo alcance. Nosotros se nos olvida cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros. A nosotros nos gusta que las personas tengan paciencia con nosotros, pero no nos gusta tener paciencia con los demás. Nosotros quisiéramos que tal vez alguien que estamos compartiendo ya en una semana fuera un cristiano excelente y andara como el apóstol Pablo, como vemos en la Biblia. Hermanos, pero muchas veces nosotros no fuimos así. ¿Cuántos tardamos años en los que nos hablaban del evangelio una y otra y otra y otra vez? Y nosotros seguíamos andando de una forma incorrecta, escuchamos el mensaje de Dios, pero salíamos y seguíamos pecando. Muchos tuvieron paciencia con nosotros, Dios mismo tuvo paciencia con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder discipular a las personas si no tenemos paciencia? Si no tenemos paciencia para enseñarles, para estar ahí ayudándoles, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Entonces es importante que nosotros veamos esto. Lo vimos en la vida del Señor Jesús, también lo vemos en la vida del apóstol Pablo, y ahora nosotros también debemos practicarlo, debemos tener paciencia por aquellas personas que nos rodean, hermano. Aquellos que les hemos compartido varias veces y aún no llegan a los pies del Señor. Debemos seguir orando,
seguir compartiéndoles, seguir siendo ejemplo para ellos. Necesitamos paciencia para con las personas que nos rodean, paciencia con nuestros hijos, paciencia con nuestros compañeros de trabajo, paciencia con las personas de nuestro estudio y seguir insistiendo para que el Señor Jesús obre en ellos, ¿no? Hace 8 días también contábamos de un testimonio que cuenta Stephen David, ¿no? Un predicador que pasan harto en BBN. Cuenta que sus padres eran misioneros y él, siendo un niño, fueron a un lugar donde sus padres sirvieron, que su padre le compartió el evangelio a una persona anciana y como por 1 hora, y luego le dijo que si él había entendido, que si él estaba dispuesto a entregarse al Señor Jesús, y la persona le dijo que no. Y el hombre volvió y se sentó y le explicó, volvió y se sentó y le explicó hasta que la persona entendió. Tuvieron paciencia para llevar a cabo la labor que el Señor le había encomendado, de hacer discípulos, de llevar a las personas a los pies de Cristo. Nosotros también debemos tener eso, hermanos. ¿Cómo vamos a discipular si somos personas impacientes? Debemos desarrollar paciencia con las personas que nos rodean. No todos van a transformar, van a cambiar sus vidas de un momento a otro, hermano. A veces también nosotros vemos que alguien está llegando a los pies del Señor, se está acercando y ya queremos que haga cosas que a veces ni siquiera nosotros hacemos. Queremos ponerles cargas más pesadas de las que nosotros podemos llevar, así como hacían los fariseos. Entonces, es importante que nosotros tengamos paciencia con las personas. Obviamente, no debemos tolerar pecados, debemos reprenderles, exhortarles, no ser permisivos, pero sí tener paciencia, hermano. Por eso necesitamos aprender del Señor y aprender en la Escritura cómo se debe hacer esto, hermanos. Y algo que nosotros también debemos aprender, y es que esto del discipular a las personas, hermano, no es para que nosotros nos sintamos superiores tal vez a los que nos rodean, a las personas que el Señor pone, decir, bueno, yo llevo más años que entonces voy a discipular a y yo soy más que él. No, hermanos, todos somos iguales delante del Señor. Por eso necesitamos también humildad para poder llevar a cabo un discipulado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Teniendo humildad. Pablo ahí en Hechos 20, 18. Bueno, en el 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pablo se comportaba humildemente con todas las iglesias y él no usaba su influencia que tenía por causa del mensaje del evangelio para manipular a las personas. Porque es algo que también se ve en algunos lugares, ¿no? Como excesos en cuanto a este tema. Algunos toman el decir, bueno, voy a discipular, pero piensan que el discipular es llegar a decirle a otra persona todo lo que deben hacer. Y en muchos lugares se manipulan a las personas, ¿no? Estaban los hermanos que en varios lugares se le dice, bueno, como es mi hijo espiritual, entonces yo le digo con quién se debe casar. Debe hacer ciertas cosas, ¿no? Tal vez otros pueden manipular queriendo sacar ganancias de su influencia, ¿no? Ahí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:5 él les dijo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy tiernos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio.
Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Hermanos, muchos pueden usar tal vez la influencia que Dios les da para manipular a las personas, creyendo que eso es un discipulado, y no. Hermanos, el discipulado es llevar a las personas a los pies de Cristo, no aprovecharse tal vez de lo que el mensaje que Dios nos ha dado, ¿no? Algunos de una forma deshonesta, tal vez queriendo manipular a las personas para que les den, haciendo gravosos a algunas personas. Pero el apóstol Pablo no, él dice que él trabajaba, que él no fue gravoso para ninguna de las personas que lo recibieron allí en Tesalónica. También decía que en Éfeso él se comportó con toda humildad. Él no manipuló a nadie, simplemente los llevaba a ver a Cristo. Entonces es importante que nosotros veamos eso, hermanos. No podemos discipular si pensamos que podemos manipular a las personas. No es nuestra labor manipular. El Señor no nos ha mandado a eso, hermano. Sería una falta terrible delante del Señor. Poder usar la influencia tal vez que el Señor nos permite en los diferentes círculos y aprovecharnos de esto, hermanos. ¿Cómo vamos a discipular? Siendo humildes, no manipulando a las personas, hermano. Lo repito y lo digo porque hay varios lugares que se ha hecho una mala práctica en cuanto al discipulado y piensan que es esto, es decirle a la persona todo lo que debe hacer, qué no debe hacer, y como lo veíamos hace 8 días, eso no es discipular. No es decirle a alguien, hace esto. No, eso no es, hermanos. Bien, veía ahí Pablo a Filemón, le dice en Filemón 1:8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo se comportaba con humildad, hermanos. A veces también nosotros debemos aprender esto. No debemos usar, tal vez si el Señor nos da autoridad en nuestro hogar para manipular a nuestros hijos, a nuestras esposas y en los diferentes lugares donde el Señor nos ha puesto. Debemos comportarnos con humildad, como el Señor Jesús lo hizo y también como lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos discipular? Primero, debemos entregarnos completamente al Señor. Si no lo hacemos, no vamos a poder cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. O vamos a seguir haciéndolo de una forma mediocre. Por eso tal vez no vemos el fruto en nuestras vidas. Hace 8 días les contaba a una persona que le hicieron una pregunta de que ¿cuántos años lleva de cristiano y cuántas personas ha llevado a los pies de Cristo y cuántos caminan? Como les decía, no sé si la persona lo hizo de una forma maliciosa esa pregunta, pero la otra persona con toda humildad le respondió y le dijo, el Señor me ha permitido compartirle a este otro y hoy en día le sirven al Señor, hermanos. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos en el Señor y cuánto fruto hemos dado? En nuestros hogares hemos sido influencia para bien, hemos discipulado a nuestras familias, hemos discipulado a las personas que nos rodean, o seguimos siendo cristianos estériles que no producimos ningún fruto para el Señor. Estamos discipulando de forma incorrecta porque no hemos entregado nuestra vida completamente al Señor. Estamos aún reteniendo o albergando muchos ídolos en nuestro corazón, nuestras metas, nuestros sueños personales y un sinfín de cosas, a veces otras cosas, hermano. También, ¿cómo más debemos discipular? Enseñando. ¿Nos preocupamos por esto? ¿Preocupamos por enseñar en casa a nuestros hijos? ¿Por responder las preguntas que a ellos les van a llegar? Tal vez a los que son niños, cuando van creciendo, van a empezar a hacer preguntas acerca de dónde venimos, quién creó a Dios y está preparado para responder eso. O va a decir, bueno, el domingo le preguntan al hermano Alberto o a Pablo David. O tal vez cuando su hijo llegue a la universidad y empieza a llegar con preguntas diferentes acerca de tal vez ateísmo y un sinfín de cosas que hay en este mundo, ¿no? Nos estamos preocupando
por prepararnos para enseñar en nuestras casas. Si no lo hacemos, no vamos a poder discipular a nuestra familia. Y cuando llegue el tiempo, tal vez vamos a ver a nuestros hijos perdidos y vamos a decir ¿por qué? Porque no nos preocupamos en hacer como hizo Eunice y como hizo Loida con Timoteo. Tal vez lo único que hacemos día a día es vivir para el trabajo, para las cosas que van a acabarse, que van a perecer, pero nos preocupamos por las cosas que son eternas. Entonces, ¿cómo vamos a discipular? Enseñando, y también debemos procurar aprender. ¿Cómo más vamos a discipular? Sirviendo. Debemos preocuparnos por servir a las personas que nos rodean, servir a nuestra familia, hacerlo con ánimo, hacerlo con alegría. A veces nos cuesta incomodarnos, pero eso es parte de negarnos a nosotros mismos, servirle a los demás, servir en nuestras casas, servir en los diferentes lugares donde el Señor nos ha puesto. Pongamos como ejemplo al Señor Jesús, como ejemplo la vida del apóstol Pablo, y sé que hay más ejemplos en la Escritura. También cómo vamos a discipular teniendo paciencia. Debemos desarrollar paciencia para las personas que nos rodean y estar dispuestos a no una vez, sino varias veces estar enseñando lo mismo, estar corrigiendo tal vez las mismas cosas, pero procurando siempre que el Señor sea formado en ellos, no desecharlos y decir, bueno, ya lo dejo ahí, que se pierda y no me importa. Debemos desarrollar paciencia y debemos hacerlo con humildad. Vamos a discipular con humildad y sin ningún tipo de autoritarismo. Entonces, que el Señor pueda obrar eso en nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con todas estas cosas, hermanos. No podemos dar el orden, sino podemos tomar el ejemplo de la Escritura. Lo vimos en el Señor Jesús, lo vimos en el apóstol Pablo. Entonces, Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, que el Señor nos permita poder ver el fruto que Él quiere ver en nosotros, empezando por nuestras casas, poder ver a nuestros hijos creciendo a los pies del Señor, las personas que nos rodean creciendo a los pies del Señor, y que dejemos de ser cristianos que no dan fruto, cristianos estériles. Es que el Señor nos ayude. Vamos a darle gracias al Señor y tenemos el tiempo de mutualidad.